Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es José Cruzado Gamboa y en esta ocasión vamos a conversar sobre el indulto a Fujimori y su situación actual. El segundo sobre el tema de la pena de muerte para los abusadores y violadores de niños y mujeres. Y para esta ocasión vamos a contar con un abogado, docente, también de diferentes universidades del Perú. Él cuenta con estudios de posgrado en Derecho en la Universidad de Roma, la Sapienza de Italia. Tiene 22 años de experiencia profesional como abogado y 15 de los cuales también dedicados a la docencia universitaria. Es miembro del Colegio de Abogados de Lima y tiene una maestría en gestión pública. Además, es bachiller de Ingeniería Industrial, egresado también de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también egresado de la misma universidad de la Facultad de Derecho y Ciencia Política. Bien, él es el profesor Pío Miguel Ángel Dávila. Bienvenido, profesor, muchas gracias por estar aquí. Ante todo, muy buenas noches. Gracias por la invitación, señor José Cruzado, ¿no? Estoy aquí para absolver las consultas que usted estime pertinente. Eh, Contextualízanos la situación actual del expresidente Alberto Fujimori. Eh, ¿Ha valido la pena pasar por todo ello para que pueda, para gusto de la familia, tener esa ansiada libertad? Bueno, ante todo el caso Fujimori, como usted bien lo dice, ¿no? Luego de haber sido sentenciado, en diciembre del año 2017, cuando era presidente el señor Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Fue indultado, que es una prerrogativa que establece la Constitución Política del Estado peruano, ¿no? Al presidente de la República, ¿no? Él puede indultar, ¿no? Incluso sin expresar motivo, ¿no? Y lo hizo, pero generó polémica y ese indulto fue impugnado por el Poder Judicial, por la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Que emitió una resolución invalidándolo, ¿no? Entonces declarándolo nulo. Ante esto, un ciudadano de Ica interpuso un habeas corpus, que es una garantía constitucional, ¿no? Para cuando se violan los derechos humanos. Esto demoró, pues, en resolverse. Esto llegó hasta el Tribunal Constitucional y la sentencia se dio, pues, hace 2 o 3 semanas, favorable al presidente y ordenando que se libere inmediatamente, ¿no? Esto ya como, digamos, última instancia a nivel nacional, es el Tribunal Constitucional, ¿no? Que emite esta resolución luego de un proceso de habeas corpus, ¿no? El caso llegó a instancias internacionales, ¿no? Y la Corte, en una decisión que no había escuchado yo antes, ¿no? Por lo menos no había sucedido en Perú, le ordenó al Estado peruano que no acatara esa orden. Entonces el Estado peruano, bueno, es formado principalmente por el Poder Ejecutivo, el poder, que actualmente es el presidente Pedro Castillo Terrones, el Poder Legislativo, que es actualmente la presidenta María del Carmen Alba, y el Poder Judicial, ¿no? Cuya presidenta es la doctora Elba Barrios, ¿no? Entonces, el caso ha quedado en stand-by, ¿no? No obstante, hace 3 días o 4 días se ha vuelto a presentar otro proceso de habeas corpus dirigido ante estas 3 autoridades y ante el jefe del INPE, ¿no? Vamos a ver en qué resuelve esto, ¿no? Pero lo que yo veo, ¿no? Es de que por primera vez un tribunal supranacional como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordena, en este caso al Estado peruano, que no acate lo que ha resuelto el propio Estado. ¿Usted considera que desde que se inició con el indulto que ofreció, que dio en todo caso el presidente Kuczynski hasta ahora, se ha politizado? Bueno, la pregunta si está politizado o no el caso, yo creo que sí, ¿no? Definitivamente el caso está politizado, ¿no? Eh, Surgen también ya interrogantes, ¿no? Hay personas que consideran de que eh, esto ya es, bueno, algo ya demasiado, por decirlo menos, exagerado, ¿no? Por parte de la Corte Interamericana. Recordemos que el sistema interamericano de protección de los derechos humanos está formado por una Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, y que es la primera instancia, y la Corte Interamericana que tiene su sede en la ciudad de Costa Rica.
en la ciudad de San José de Costa Rica, ¿no? La capital. Lo que decide la comisión prácticamente es ratificada por la Corte. O sea, lo que se decía en primera instancia en la Comisión Interamericana es prácticamente ratificado siempre por lo que dice la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, esto es a raíz de, bueno, el Perú está sujeto a este sistema en virtud de que ha suscrito y ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida como el Pacto de San José o el Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Esto fue el 22 de noviembre de 1969 y entró en vigencia en julio del año 1978, es decir, hace 44 años. Ahora este último que ha sido presentado por el abogado Gregorio Parco indica que este habeas corpus para pedir la liberación del exmandatario, si es que no se da, si es que no se aprueba, menciona él, según él, que se estaría infringiendo el artículo 33 del nuevo Código Procesal Constitucional. ¿Es eso cierto, doctor? Bueno, en principio decimos que sí, ¿no? Porque el habeas corpus, en este caso correctivo que se ha planteado, se hace en función al estado de salud del sentenciado, ¿no? Es conocido por todos que su estado de salud ya es bastante delicado, ¿no? Está con oxígeno medicinal, ¿no? Está internado actualmente en una clínica, ¿no? Entonces se está nuevamente solicitando al Estado peruano que lo libere para que no es que pueda irse a su casa a descansar, ¿no? Sino puede irse a su casa a recibir tratamiento médico o a una clínica especializada a una intervención quirúrgica, ¿no? Es lo que la ley faculta, lo que la ley permite, ¿no? Porque acá no solamente es el derecho a la libertad personal, sino también es el derecho a la vida y el derecho a la salud, que como recordamos son tres derechos humanos fundamentales, ¿no? Correcto. Y bueno, hablando también del tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos lleva también a pie a otro tema que ha surgido en estos últimos días por un terrible delito, un presunto delito que se habría cometido a una menor de edad en Chiclayo, donde al día siguiente, si no fue el mismo día, en plena Semana Santa, fin de Semana Santo, salieron en Lima, en Chiclayo, muchas personas a reclamar que se le declare culpable o cadena perpetua o incluso la pena de muerte. Entonces, nuevamente entró a tallar a la mesa el debate de tener la pena de muerte para violadores, abusadores, niños y mujeres. Esta figura invocaría que tendríamos que renunciar al Pacto de San José. En nuestra situación actual, en nuestra coyuntura política, ¿usted considera que es factible que el Perú tenga que renunciar al Pacto de San José para poder instaurar esta condena a abusadores y violadores de niños y de mujeres? Recordemos que la Convención Americana sobre Derechos Humanos es un tratado internacional, digamos, de carácter regional. Solamente abarca países de América nada más. Para apartarse de la Corte hay un artículo en la propia Convención Americana que se denomina denuncia de la Corte. O sea, un Estado puede denunciar y apartarse, ¿no?, de la Corte. Lo ha hecho ya Venezuela el año 2012 con Hugo Chávez, ¿no? Y lo hizo antes Trinidad y Tobago en 1998, ¿no? Bueno, actualmente son 25 países, pero las consecuencias para el Perú yo veo, ¿no?, que podrían ser tal vez un poco de, no sé si aislamiento por parte de los demás países, ¿no? Sería visto tal vez por la comunidad internacional como que el Perú no respeta los derechos humanos. O sea, esa sería la percepción que se daría. Pero así perfeccionemos, así nuestro sistema sea perfecto, estamos, al haber firmado y ratificado la Convención Americana, estamos siempre, entre comillas, sometidos a la última instancia que vendría a ser tanto la Comisión como sobre todo la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos. Claro, precisamente miércoles 20 de abril, la presidenta del Poder Judicial
Elvia Barrios votó en contra de que se aplique bueno, la castración química, que es una propuesta del Ejecutivo, que seguramente en los próximos días lo va a presentar al Congreso, que dicho sea de paso, también ella se manifestó en contra de esto y también ante una posible salida del Pacto de San José. Y además, también reforzando lo que había mencionado respecto a las modificaciones en el sistema judicial, ella también hizo una crítica, por decirlo así, donde menciona que solo tienen 8 distritos judiciales y se tenía que haber concluido este año con la implementación de 34 distritos judiciales, sobre esto, precisamente sobre estos casos, ¿no? Para combatir delitos de tipo de violencia sexual, actos contra el pudor y violencia física. Entonces, si la misma presidenta del Poder Judicial lo está mencionando, entonces es una tarea muy pendiente que tiene nuestras autoridades para poder brindar precisamente la justicia que tanto clama la población. Claro, para ampliar un poco lo que dice la doctora Elvia Barrios, ¿no? Es cierto, ¿no? La estructura jerárquica del Poder Judicial en el Perú es como una pirámide, ¿no? En la cúspide está la Corte Suprema de Justicia de la República, ¿no? Que tiene su sede en el Palacio de Justicia. Los jueces son denominados jueces supremos y se reúnen en salas, ¿no? De 5 magistrados cada uno, ¿no? Solamente hay una Corte Suprema. El presidente de la Corte Suprema es el presidente de todo el Poder Judicial. Actualmente la presidenta es la doctora Elvia Barrios, que va a ocupar el cargo por 2 años. El segundo nivel son las denominadas Cortes Superiores, o sea, Cortes Superiores. Hay en el país 35 Cortes Superiores. La doctora Elvia Barrios ha hecho referencia a que solamente 8 de ellas se están, entre comillas, modernizando, ¿no? La diferencia es 27 faltan, ¿no? 27 cortes. Bueno, para ver, cada corte superior tiene su sede en un departamento. Esto es, nosotros nos enteramos de estos delitos por los medios de comunicación, pero los delitos, poco o mucho, se dan en todo el país, ¿ya? O sea, solo que nosotros no nos enteramos. Bien sea porque se mantienen en reserva, ¿no? Pero sí se dan, o sea, no es son casos que lamentablemente en menor medida que otros delitos, pero se dan, ¿no? Entonces, con respecto a la castración química, que viene a ser un tratamiento que se le hace al interno, al sentenciado, que se le haría al sentenciado para inhibir el líbido, digamos. Es un tratamiento que no es definitivo, sino que hay que darlo periódicamente, cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses o cada año, ¿no? Porque de todas maneras el instinto de esta persona vuelve a crecer, ¿no? Entonces, no es algo definitivo el tema de la castración química. Si el interno o el sentenciado no quiere asistir a esas sesiones, no veo la manera que se le pueda obligar porque se estarían coactando otros derechos, ¿no? La castración química se aplica en muchos países, o algunos países, perdón, entiendo yo, algunos estados de los Estados Unidos, sí, pero no tenemos, digamos, sus referencias concretas de una alta efectividad, ¿no? Como te digo, no es definitiva, sino es un tratamiento que hay que realizarlo periódicamente. Sería una pérdida de tiempo, en todo caso, que presentara esa propuesta y que el Congreso la debatiera, porque no existirían los argumentos sólidos como para que esto se implementara en nuestro país. Yo lo que he escuchado es que está siendo tratada como una pena accesoria, es decir, se le sentencia al interno a la pena, que como todos sabemos es de cadena perpetua, y además se le da este tratamiento de castración química, ¿no? Y muchos no le ven el sentido a este último caso porque dicen, bueno, si la persona va a estar toda su vida dentro del penal, ¿qué efecto va a tener que le apliquen la castración química dentro del penal, ¿no? Bueno, entonces todavía a lo menos no hay un argumento sólido para aplicarlo, salvo que lo fundamenten de otra manera, ¿no? Claro, si la pena ya es de cadena perpetua, ¿no? Este tratamiento de castración química
a una persona que va a estar el resto de sus días en la cárcel no tendría mucho sentido. Entiendo. Y bueno, ahora en estos días la segunda Fiscalía Provincial Penal de José Leonardo Ortiz solicitó la prueba anticipada de declaración de la niña, de la menor agraviada, por Juan Enríquez García. Esto es un procedimiento habitual en las redes sociales que salió esta noticia. La gente ha comentado y ha considerado que es necesario se predisponga a una menor a ese tipo de situaciones, pero es una situación, un proceso rutinario, ¿es correcto esto? Yo entiendo, no es tan común, pero se da. No es tan común, pero se da para este tipo de casos, ¿no? Yo entiendo que lo que quiere hacer con la prueba anticipada, hay lo que se conoce también en este tipo de delitos y a nivel del Ministerio Público, hay lo que se conoce como la Cámara GESEL, que se ha implementado en el Perú hace aproximadamente 15 años o un poco más, 15, 17 años tal vez, ¿no? Este consiste en un salón donde entra la víctima, ¿no? Y está rodeada de espejos. Y la víctima no puede ver a nadie más. En este caso la niña entra con un familiar suyo, ¿no? Y no entra ni su abogado, ¿no? Y se le hace una serie de preguntas. Todo queda grabado y registrado para obtener su declaración. Lo que yo entiendo que el juez lo que quiere es acelerar el trámite del proceso, ¿no? Para obtener una sentencia más pronta. Y por eso es que se ha dado o está pidiendo la denominada prueba anticipada, ¿no? Que es, en resumen, pues, está basada, entiendo yo, en esta cámara en que la menor agraviada de su manifestación, ¿no? Pero es una niña de 3 años que probablemente no se puede expresar muy bien, ¿no? Que acaba de sufrir este trauma, porque es un trauma psicológico también, no solamente físico, sino psicológico, y que los especialistas recomiendan en gran medida para la recuperación es evitar volver a tocar el tema, ¿no? En todo caso, eso es lo que podríamos decir acerca de este pedido de prueba anticipada, ¿no? Que es, entre comillas, lo hace, entiendo yo, para acelerar un poco el trámite del proceso y obtener una sentencia un poco más rápida. Muy bien, esta ha sido la entrevista con el abogado Pío Dávila. Muchas gracias por estar presentes en este canal, su canal, José Cruzado Gamboa, y conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias, abogado. Muchas gracias.